tardes. Estamos acá en Luz Radio con nuestro programa Gente de Palabra. Les habla Carlos Ildemar Pérez, certificado de locutor número 42.455, en compañía de mi amigo poeta Luis Peroso Cervantes. Buenas tardes, Luis Peroso Cervantes. Buenas tardes. También trabajamos bajo la dirección del profesor Jesús Urbina y la coordinación general de producción a cargo de la licenciada Moraima Gutiérrez. Manifiesto poético. ¿Por qué debemos leer poesía? Para que aquello que llamamos realidad sea una verdad poética. Para salvarnos del aburrimiento de todas las muertes. Para reparar los tabúes del ser antipoético. Para sanar los dolores profundos. Para liberar nuestras capacidades poemáticas. Porque es la única forma de ser feliz. Para que la mentira nos deje en paz. Para que lo imposible se realice en amor. Para que no dejen de ocurrir los milagros cotidianos de la imaginación. Para conocer el mundo interior de la humanidad. Adivina, adivinador, de la literatura lo mejor. Reto al lector. Bueno, Luis Peroso, tenemos acá el reto del día de hoy que nos quedó pendiente del anterior programa, en vista de que tuvimos pues una interrupción ajena pues a nuestra voluntad. Ya habíamos dicho que es un poeta muy reconocido, que también habíamos dado la pista de que gracias a la obra poética de este autor se creó todo un movimiento que ha marcado la historia de las corrientes literarias en lengua castellana. Bueno, este poeta, además de eso, habíamos comentado de que era un poeta americano, ¿no? De toda esta extensión americana, y que cuando llegó su poesía a España se dijo que había sido la vuelta de las carabelas. Un poeta que logró impactar en el modelo que teníamos nosotros en aquella época, que era no solo el francés sino también el español, y logró pues influenciar a una gran parte de las generaciones, particularmente la generación del 98, llamada así en la historia de la literatura española. Y además fue un personaje tan influyente, Luis, y queridos radioescuchas y gente palabristas, que le quisieron otorgar la nacionalidad española. Y él, por supuesto, con toda la fuerza y toda la dignidad latinoamericana, la rechazó. Además, es una de las pocas personas tan influyentes que su lugar de nacimiento lleva ahora su nombre. Es igual que Lenin y que estos grandes políticos, pero este hombre a través de la poesía consiguió que su ciudad de nacimiento, su pueblo de nacimiento, fuera reconocido con su nombre. Bueno, el que logre y la que logre acertar con el nombre de nuestro escritor del día de hoy, estará recibiendo pues varios libros, como siempre hacemos en este programa, que a los ganadores nosotros les conferimos algunos libros. En este caso tenemos de Álvaro Trujillo, El tigre que se convirtió en mujer, y otros cuentos legendarios. También tenemos de Manuel Mendoza Villarreal, Benito el ratón y la rata Marrión. De Rafael Olivares Figueroa, uno de los grandes autores de la literatura infantil venezolana, y además de eso creador de una revista muy importante llamada Tricolor, además de Onza, Tigre y León, un libro titulado ¿Qué animal es? Bueno, también tenemos entonces el libro Versos en compañía de Pío y Pía, poesía para niñas y niños, educación inicial, del poeta Carlos Ildemar Pérez. Bueno, muy bien. Entonces, son 4 libros para todos aquellos que puedan entrar a nuestras redes sociales, que son @Gente de Palabras en Twitter o Gente de Palabra en el Facebook, y responder esta pregunta: ¿quién es este autor? También tenemos los números telefónicos. Claro que sí. Mi número telefónico 0414-624-9294
y el 0414-060-4028, a través de los cuales también pueden enviarnos mensajes de texto, reportar su sintonía, decir que son gente palabrenses que están escuchándonos y además participar por algunos de estos 4 libros si logran adivinar quién es este gran autor de las letras americanas. Es sumamente fácil. El Tragalibros. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra. Hoy tenemos en el Tragalibros, Luis Peroso, queridos radioescuchas, un libro de uno de nuestros poetas más importantes. Yo me atrevería a decir el poeta más importante vivo que tenemos en Venezuela, cuyo nombre es Rafael Cadenas. Vamos a leer hoy en su homenaje, Luis. Además me gustaría que usted nos informara un poco de lo que en estos momentos, en este tiempo, esta semana, está realizando Rafael Cadenas en Caracas, en España. Está en España. En este momento nuestro gran poeta, quizás el poeta venezolano vivo más importante que tenemos en la historia del panorama de la literatura latinoamericana, ¿no?, y universal, Rafael Cadenas se encuentra en España porque el pasado martes recibió el premio Federico García Lorca, que fue anunciado el año pasado y con muchos bombos y platillos todos celebramos que se lo habían otorgado. 32.000 euros, ¿no? Exactamente. Imagínate. Y la ceremonia de entrega fue en este pasado martes. El día de ayer hubo gran revuelo, titulares en la página de cultura del país y del ABC, ¿no? Porque sucedió algo importantísimo. El poeta Antonio Gamoneda, que es considerado el poeta de los años 60 de España, junto con nuestro Rafael Cadenas, que es el poeta de los años 60 de Venezuela. Las dos grandes generaciones de los 60 se encontraron y tuvieron una lectura allá en España. Yo creo que es un poeta que trasciende, en el caso de Rafael Cadenas, trasciende los años 60, ¿no? Eso de las etiquetas también es a veces le hacen un flaco favor a la obra literaria de un escritor, por ejemplo, de la talla de Rafael Cadenas. Lo dijo de manera maravillosa. Siempre. Cuando estuvo aquí en el primer Festival de Poesía de Maracaibo, yo, imprudente y joven, le pregunté qué sentía él tantos años después de haber escrito el poema Derrota, publicado en el 57, y él me dijo que ese era otro Rafael Cadenas que había escrito ese poema y que él ya no sabía qué diría ese Rafael Cadenas. Muy excelente, ¿eh? Entonces, vamos a leer, Luis Peroso, algunos poemas del libro Amante. Esta bella edición que todavía se consigue de Bianco Editor, es una edición bilingüe. Nos encontramos con poemas en italiano y con poemas en castellano, lo que está escrito en castellano. Bueno, hoy vamos a ser monolingües, vamos a leer en español. Y bueno, este poema dice: se creyó dueño y ella lo obligó a la más honda encuesta a preguntarse qué era en realidad suyo. Después lo tomó en sus manos y fue formando su rostro con el mismo material del desvarío, sin desechar nada, y lo devolvió a los brazos del origen, como a quien se amó sin decírselo. Qué hermoso. Vamos a leer otro poema al azar. Abrimos el libro. El libro Amante, del poeta Rafael Cadenas. Es el que estamos leyendo, una de sus obras literarias fundamentales y de mayor trascendencia en la literatura venezolana. Sobre todo es un poemario, Luis, ya que estaba haciendo ese comentario antes de leer el poema. Es un poemario que se anota, se inscribe en la extraordinaria tradición de la poesía amorosa en Venezuela. Tenemos Elena y los elementos de Juan Sánchez Peláez, tenemos Cármenes de Juan Liscano, tenemos Amante también de una poeta muy importante, Elena Vera, y por supuesto el libro Amante de Rafael Cadenas. Les leo el poema. Perdona su extravío, no te encontraba y lo tenías en tu mano suspendido. Tal vez los que tú levantas necesitan errar antes de sentirse, mas una vez alojados, olvidan su rostro y viven. Lo guiaste fuera del país donde vegetaba, el país de la pureza, el país de la detención, pero después tenía que seguir solo, tanteando. No había otra manera de volverte a encontrar. Qué hermoso cómo la palabra se convierte unas palabras sencillas, cotidianas, normales. El poeta, con su capacidad poética, logra darles ese nivel extraordinario de poeticidad que las exalta. Como dijo
Muy bien Mallarmé, un poeta francés importantísimo de finales del siglo XIX, dijo que el poeta era el que elevaba las palabras de la tribu. Y este poema dice así: de nada te sirvió tu mester, nunca la viste. Tantas horas empleadas en aprender los secretos de tu arte, y él solo te entrega un dibujo. Le recordamos que estamos leyendo el poemario Amante, publicado en 1983 y que fue quizá el detonante del Premio Nacional de Literatura en 1984, que se le entrega a Rafael Cadenas. Dueños, no busques aquí. En esta tierra solo encontrarás servidores, los que peregrinaron y volvieron. Qué hermoso. Además hay una historia de amor hermosísima, ¿no?, que cuenta Rafael Cadenas en todo ese desarrollo de este libro. Y también está presente el destierro. Él sufrió muchísimo porque durante la dictadura de Pérez Jiménez, él tuvo que exilarse hasta Trinidad y Tobago y estar allá hasta que cayó la dictadura. Así es. Este poema precisamente comienza con la palabra amante y dice: amante, amante en mí, sin tallar como ignorado ícono, oigo decir que debo verte, pero en mi mano solo está rendirse. Es exquisito cómo él va delineando con pocas palabras una historia, o va formando todo un suspiro, ¿verdad? Él va en esa exhalación del beso, en ese encuentro, que, bueno, todo aquel que ha estado enamorado y le ha tocado la mano a esa persona que ama en un momento duro, sabe todo lo que se puede comunicar y lo captura Rafael Cadenas en un pequeño instante. Además, Luis y queridos oyentes, el carácter erótico que se oscila entre la voluptuosidad y la precisión y la síntesis de lo voluptuoso. Aquí Cadenas se nos revela, porque ya forma parte de la tradición del poema breve, como uno de los maestros más importantes que tenemos nosotros en Venezuela de la hechura de este tipo de poemas. Y además viene a confirmar eso mismo de Cadenas, ¿no? Que es un maestro y estudioso del haiku, que es un maestro y estudioso de la poesía breve norteamericana, que viene a formarse como un gran literato de esta filosofía de la existencia al momento y de aprender a vivir mejor para disfrutar el mundo, porque es quizá lo que nos enseña en esta poesía. Entonces él trasboca todo un contenido filosófico y de vida dentro de su poesía en un tema amoroso que pareciera imposible, porque es difícil conseguir en los haikus, por ejemplo, poeta, usted que conoce bien la técnica del haiku, es difícil conseguir en el haiku algo que no sea la abstracción del paisaje o que sea el conocimiento de lo externo y de lo interno, de lo espiritual, pero en cambio Cadenas utiliza esa brevedad para hablar del tema amoroso que siempre es meloso y grandilocuente. Bueno, lo que está diciendo usted, además Cadenas desarrolla una poesía de tendencia prácticamente mística. Y hay una palabra que los críticos de su poesía acertadamente le han colocado, que es la palabra ascesis. Él trabaja mucho con este desprendimiento y con este desgarramiento también, que nosotros encontramos en sus poemas, y es lo que atrae, pienso yo, al lector con mucha fuerza, porque es donde está su mayor inteligencia poética. Allí en esa ascesis, en esa concentración extraordinaria del decir poético desde lo más hondo del ser. Y Cadenas lo logra en una poesía que, sin ser puramente mística, no deja de expresarnos esa tesitura de lo óntico, de lo ontológico, que tanto necesitamos los seres humanos para conseguir la felicidad. Yo creo que Amantes también es un libro gozoso. Es un misterio gozoso, por decirlo de alguna manera. Invitamos entonces a todos nuestros escuchas a mantenerse en sintonía de Gente de Palabra y sobre todo a buscar la obra completa de Rafael Cadenas, que se encuentra la mayoría en las redes sociales, en la internet. Tengo la dicha de comentarle, poeta, que ya tenemos un ganador, una persona que ha dado con el nombre de este poeta que estamos... Es que es muy fácil, es un gran poeta. Estamos promoviendo, es que dimos muchas claves también.
Bueno, es que tenemos dos programas dando clave. Vamos mejor a escuchar una canción, Luis. La canción que nos toca ahora escuchar. Vamos a escuchar ahora un tema en la voz de Luis Miguel. Vamos a escuchar el tema Sabor a mí. Y volvemos después de ese tema en Luz Radio 102.9 FM. Gente de palabra. Estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra. Ya Luis nos informaba en la anterior sección que ya tenemos a un ganador, pero tenemos 3 libros más pendientes, así que sigan participando para que seguramente acierten en dar con el nombre de este extraordinario poeta que toda la literatura latinoamericana se rinde. Deben de enviar su mensaje al 0414-060-4028 o 0414-624-9294 o a nuestras redes sociales, que son Gente de Palabras en Twitter y Gente de Palabra en el Facebook. No conocía. Habla Palabra. Nuestra entrevista en Gente de Palabra. Buenas, permiso, disculpe, estoy buscando a un escritor, estoy buscando a un señor llamado Jorge Luis Borges. ¿Se encontrará por aquí? En verdad, no. Jorge Luis Borges aparece en uno de mis poemas. ¿Y usted no es Jorge Luis Borges entonces? Bueno, desde hace mucho tiempo, pero a veces tengo como desdoblamientos y no sé, depende del espejo y del laberinto. Dependo de eso. Usted entonces es el que dicen que esta biblioteca municipal se la ha leído completa. Bueno, a veces la gente exagera. He leído algunos tantos libros. Yo soy más lector que escritor. Pero tiene obras fundamentales, ¿no? Le hemos leído de usted Historia Universal de la Infamia, hemos leído ficciones, hemos leído El Hacedor. Bueno, eso tal vez sea el otro Borges. A veces que le gusta escribir más que yo, que también soy Borges. Entonces, usted me está queriendo decir que existen 2 Borges. Un Borges... Y hasta 3. Bueno, esto me confunde bastante. Un Borges escritor, un Borges lector, y el otro Borges es como una estrella, como un mito. Bueno, eso tal vez lo pudiéramos interpretar a través... ¿Usted ha leído Las Mil y Una Noches? No la he leído completo, es un libro gigante. Sí, como no. Bueno, allí está un poco la respuesta a su pregunta, querido amigo. ¿Y de dónde es usted? Bueno, yo vengo de Maracaibo, soy el enviado especial de Luz Radio, del programa Gente de Palabras, para entrevistarlo a usted, a Jorge Luis Borges. Allá hubo una universidad que me negó mi doctorado honoris causa. Bueno, sí, eso sucedió realmente. Venimos apenados. Bueno, no, yo le dije a Arturo Uslar, cuando yo visité Caracas, le dije, bueno, debe ser una universidad muy exigente, porque tiene unos parámetros y unos modelos bien rigurosos para otorgar un doctorado honoris causa. Pero yo les mando desde aquí, desde Buenos Aires, un abrazo. Y esta literatura suya que es tan compleja, ¿no? Que en algún momento... Sí lo es. A mí no me parece compleja, me parece muy normal. No. Si me dice eso, me abochorna, me hace sentir mal y frustrado incluso. Pero usted ha imaginado, por ejemplo, un jardín que tiene 2 senderos. Así es. Y en los cuales el hecho de que alguien haya cruzado por un lado o por el otro puede depender de la vida o la muerte de los personajes. Claro, usted conoce a Heráclito. Sí. Bueno, Heráclito le responde perfectamente. ¿Qué le dice Heráclito respecto del río? Bueno, que cada vez que miramos el río es un río diferente. Muy bien. Y no se baña usted en las mismas aguas del río. Ciertamente. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso le puede justificar qué es lo que ocurre con el jardín de los senderos que se bifurcan. Pero se está refiriendo, ¿verdad? Claro, pero también entonces tiene un cuento muy raro que nos hace pensar muchísimo, que es este cuento del Pierre Menard, autor del Quijote. ¿Cómo puede usted hacernos pensar y hasta convencernos de que una persona, años después de que Cervantes escribió el Quijote, volvió a escribir el Quijote? Por supuesto, es que el Quijote se escribe siempre
y nunca está escrito. Es como un palimpsesto, ¿usted me entiende? Es un palimpsesto que usted puede allí permanentemente estar. Como un borrando. palimpsesto se refiere a estos papiros de la Edad Media donde se escribía y se reescribía y Sí. con lejía borraban el escrito, pero no terminaba de quedar, sino que siempre Quedaba había como una una escritura sombra, como en una el fondo. sombra, como una sombra de la escritura. Y cuando se veía la escritura eran como miles de escrituras de fondo. Así es. Yo, por ejemplo, he soñado más lo que he escrito que la escritura misma. Y entonces yo me encuentro frente a un espejo. Y ese que está allí en ese espejo es un más allá de mí mismo. Eso pasa también con la escritura. Es un más allá, siempre. Cervantes no solo escribió esto, el Quijote, en el Renacimiento, sino que además de eso, Cervantes lo está escribiendo permanentemente a través de sus lectores. En alguna clase de la Escuela de Letras, creo que en taller de expresión literaria, escuché que alguien decía que toda la literatura de Jorge Luis Borges estaba sostenida sobre la conjetura. El hecho Sí. de poder colocar un punto sobre la realidad que la distorsione y cree la ficción, todas las posibilidades Así de ficción. es, así yo pienso, creo que acertó ese profesor, ¿verdad? Debe ser un poeta, que acertó a decir eso, porque yo creo, y defiendo, y estoy convencido cada vez más, de que la literatura es una gran conjetura, y el ejercicio de la escritura también. Es más, así como se dice que hay un comportamiento social dantesco, por ejemplo, ¿verdad? También se dice que es borgiano. Yo eso no lo he entendido todavía muy bien. Cuando dicen que es borgiano, ¿usted lo ha entendido? Bueno, quizá ya al pasar algunos años, usted falleció en el año 1989. Así. Ah, Y ni me dolió porque aquí estoy vivo. porque los escritores no mueren nunca, ¿no? Mm. En este transcurso nos hemos dado cuenta de todas las razones que habitaban. Hay una profesora de la Escuela de Letras que plantea que Borges se adelantó a la idea de la Internet, porque dijo que había un punto de luz donde se encontraba toda la información acumulada que usted llamó el Aleph, Así es. pero que no estaba la información de forma de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que toda la información estaba puesta como una sobre otra, como las páginas web. Muy bien, claro. Como dicen los llamados posmodernos, que no creo en ellos, lo rizomático. Entonces está todo allí concentrado. Y el Aleph creo que es un cuento que tendrá alguna fama en algún momento. Eso espero. Es un cuento maravilloso, creo. Y lo mismo, este cuento de Funes el Memorioso, Muy bien. ese hombre que no puede olvidar absolutamente nada, y que es una nada. tortura, más bien, Así no poder es. olvidar. ¿Y qué le parece el cuento aquel que escribí sobre el mapa que tenía las mismas dimensiones de la realidad? ¿Qué le parece ese cuento? Otra de esas maravillosas conjeturas que usted nos hace pensar, no es una literatura científica, sino que es una literatura del saber. Así es, así es. Yo creo que todo es asombroso porque todo nos reta para el conocimiento. Ahora, después usted también no solamente escribe cuentos, como los conocemos, esos cuentos raros, sino... No, los han llamado fantásticos. Y mi querido amigo Julio Cortázar también me ha dicho algunas cosas. Mi esposa, usted conoce a mi esposa, a Kodama. Sí, ¿La conoce? ella- Bueno, ella admira mucho a Julio Cortázar, pero también me admira mucho a mí, según ella. Claro, lo que a ella, si no, imagínese, vivimos juntos y creo que me va a doler que no me admire un poquito mis cuentos. Pero, ¿cuál era la pregunta que me iba a hacer? La pregunta era la siguiente, maestro. El asunto gira en torno al siguiente. Usted escribe estos cuentos que me parecen bastante atípicos en el universo del cuento en castellano, ¿no? Pero también escribe poemas. Y nos sí. encontramos con maravillosos poemas que son perfectamente métricos. Nos Sí. encontramos con maravillosos poemas Sí. como el poema del Golem, donde Ajá. usted se va a la profundidad del conocimiento metafísico, se va a la profundidad del conocimiento de la cábala y juega con ese conocimiento que usted tiene y que demuestra en toda su literatura, Sí. pero lo hace con las palabras precisas. ¿Qué es para usted la poesía, maestro Borges? Para mí, este Jorge Luis Borges que soy a esta hora
Usted me está entrevistando a través de un programa, ¿no? ¿Cómo Sí. se llama el programa? Se llama Gente de Palabra. Ah, bueno, muy bien, excelente. O sea, que a esa gente le deben gustar mis laberintos y mis espejos, y mis sofismas también, y mis axiomas. Entonces, por supuesto que sí, el poema y la poesía es una experiencia absolutamente interior, donde la mayor fuerza la tiene el lenguaje. En el lenguaje debe aparecer lo real. No es que es una cosa que está al lado de lo real. Debe aparecer lo real. Si usted habla de olas del mar, las olas de mar deben escucharse cuando usted lea el poema. Si usted está hablando de un paisaje, el paisaje debe verse allí. Es la realización plena de lo real convertido en lo poético. Maravilloso, maestro, maravilloso. Muy bien. Ahora vamos a escuchar una nueva canción para continuar con nuestro programa Gente de Palabra. ¿Qué canción es? Bueno, la canción es My Way, cantada, interpretada por Frank Sinatra y Pavarotti. Que la disfruten. Síguenos por la www.radio.luz.edu.ve. Luz Radio 102.9, siempre más. Gente de Palabra en Luz Radio 102.9. La voz de la imaginación, donde los niños y las niñas siempre tienen la razón. Platero. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos, solo los espejos de azabache de sus ojos, tan duros cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy, le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas, moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con sus cristalinas gotitas de miel. Bueno, Luis, este es uno de los libros más importantes de la literatura para niños en castellano. Platero y yo. Bueno, este libro es del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, que nació en Huelva en el año 1881. Y falleció el 29 de agosto. 29 de mayo. De mayo de 1958. En la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Bueno. Exiliado por la dictadura de Franco. Bueno, este libro es altamente recomendable por muchas razones. Primero, por la figura que representa Juan Ramón Jiménez en cuanto a la seriedad, al rigor y la disciplina del trabajo con la palabra. Pero además de eso, es un libro muy conmovedor porque está presente dos personajes fundamentales. Este pequeño asno y este señor que se encariña con este animal y a través del cual ve el mundo. Es una cosa maravillosa como toda la ternura de la ruralidad española y quizá global, ¿no? Se expresa Universal. A través de el cariño hacia una mascota, pero no es una mascota como tendría el niño de la ciudad, ¿no? Un conejo, un perrito, un gato, no, sino que es el propio animal que le sirve de trabajo, que le sirve de utilidad, el propio animal que lo justifica como ser rural. Sí, pero además, Luis, también es interesante que este libro elaborado, escrito para la primera década del siglo XX, el 2014, ¿no? Ya, bueno, entrando ya a la segunda década del 2014, de 1914, él utiliza las fuentes orales para como medio también de ir prefigurando la presencia humana en estos
poemas, relatos, en estos poemas en prosa, diría yo, realmente hermosos, porque va contando una historia, pero cada espacio tiene 72 sesiones. Tiene en total 138 capítulos, la edición completa de 1917. Muy bien, yo tengo una acá muy hermosa que tiene 63, ¿no? Fue publicado en dos partes, la primera en 1914 y después él creó una parte completa en 1917. Porque realmente el libro se hizo muy famoso, fue muy bien acogido, y la calidad literaria de este libro, Luis, yo les llamo a los lectores la atención y los invito para cuando estén leyendo un libro, porque no es solamente los grandes libros para niños, no son solamente para niños, porque trascienden la cronología y se convierten en libros de cabecera. Lo decía él mismo en el prólogo. Él decía, Juan Ramos Jiménez, yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se les ocurren, ¿no? Pero él plantea que la literatura es para todas las edades, que no hay un develamiento, ¿no? Yo quisiera leer algunos fragmentos, algunos pasajes muy breves de lo que el poeta les dice a la entrada del libro, que él titula Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Y él dice, este libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo, para quién, para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, no le quito ni le pongo una coma. Qué bien, donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues para esa edad de oro es como una isla espiritual caída del cielo. Anda el corazón del poeta y se encuentra allí tan a gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Qué maravillosa expresión. Este es uno de los libros que nosotros queremos recomendar a todos nuestros escuchas, a nuestros gente palabrenses. Y bueno, y que lo lean, Luis, y que para la próxima semana nos envíen comentarios a nuestras redes sociales. ¿Cuál es la impresión de cada uno de ustedes sobre Platero y yo? Platero y yo. ¿Qué les parece Platero y yo? Vamos a hacer esta invitación para que nuestros radioescuchas y nuestros gente palabristas que nos siguen con tanto amor, con tanto interés y que nos honra, por supuesto, nos hagan comentarios sobre Platero y yo, que dediquen a leer cualquiera de los pasajes. Por ejemplo, yo les recomiendo el pasaje número 12, titulado El susto. Es hermoso también poder descubrir cómo la ternura es contagiosa con la palabra, ¿no? Cómo uno después de leer Platero y yo puede sentirse acariciado, puede sentirse que ha sucedido algo maravilloso en nuestra vida, en nuestros ojos, cuando nos encontramos con este burrito, ¿no? Fíjate, Luis, que el número 15, titulado Amistad, es tan importante esta palabra que nosotros hemos perdido a veces por esta realidad tan aciaga y a veces tan miserable, cabe la palabra decirlo, ¿no?, que nos está tocando vivir. Él dice, es tan igual a mí, tan diferente a los demás, que he llegado a creer que sueña mis propios sueños. Platero se me ha rendido como una adolescente apasionada, de nada protesta, sé que soy su felicidad, hasta huye de los burros y de los hombres. Entonces este desdoblamiento, este juego de espejos, que yo me parezco a Platero y que Platero se parece a mí, es realmente muy conmovedor, como usted ha dicho muy bien. Yo creo entonces que es una pieza fundamental para los padres que están armando la biblioteca de su hijo, ¿no? Así es. Si nosotros queremos formar a nuestros futuros seres humanos, a nuestros futuros ciudadanos, tener el Principito y al lado un libro escrito en español como Platero y yo. Así es. Además la calidad de la escritura, Luis, el alto nivel poético que tiene Platero y yo, las descripciones, el colorido, el trabajo con el lenguaje, es verdaderamente una fiesta de entrega, de disciplina, de contemplación. Cuando uno lee los capítulos que son tan breves de Platero y yo, uno queda como regocijado con uno mismo interiormente. El poema del oyente. Taller literario radiofónico.
Antes de ir al tema del poema del oyente, quiero recordar nuestras redes sociales, que son @gente de palabras en el Twitter y gente de palabra en el Facebook. Allí pueden ustedes escribirnos a respondernos nuestra pregunta. Hoy tenemos 3 libros todavía con los cuales vamos a compartir con ustedes. Quien logre descubrir el nombre de este autor, que además de todo esto, él funda un movimiento, un movimiento que en Brasil también tiene un eco, ¿no? En Brasil se llama igual. Aquí todavía hay personas que pertenecen a ese movimiento. Sí, lo que pasa es que en Brasil, una acotación, de pronto puede tenerse a confundir. Lo mismo que en Londres, por ejemplo, donde hay un modernismo, ¿no? Claro. Entonces, pero son de características no tan similares, ¿no? Tienen algunas diferencias. Entonces, este poeta, y vamos a decirlo, el que lo sabe, no, y que lo diga, este poeta es el padre del modernismo. Bueno, ya no podemos hacer más nada. Ya tienen ya, entonces nuestros números. Además, de teléfono. Su nombre de poeta no es su nombre de pila. Pero estamos pidiendo su nombre de poeta. Claro, de poeta, claro, porque podríamos pedirle que nos dé su nombre de pila, ¿no? Para que, bueno, tengan un poquito más de interés. Porque, bueno, igual le pasa a Pablo Neruda. Pablo Neruda, su nombre de pila no es Pablo Neruda, lo mismo Gabriela Mistral, lo mismo Eugenio Montejo. Entonces, en fin, pero bueno, este poeta que Luis ha dicho que es el padre del llamado modernismo, ya ustedes lo saben. Así que quedan 3 libros a correr. Escríbanos al 0414-060-4028 y al 0414-624-9294. O a nuestras redes sociales, @gente de palabras en el Twitter y en el Facebook Gente de Palabras. Bueno, Luis, en nuestro taller literario radial de hoy, en nuestra sección, me gustaría que conversáramos un poquito sobre los signos de puntuación en la escritura de poemas. Bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante. Nosotros, muchas personas que se inician en la escritura y que van a los talleres literarios se preguntan, ¿debo de usar puntos, la coma, los 3 puntos suspensivos, paréntesis, las corcheas? Regularmente los signos de puntuación se han ido desde el poema Un golpe de dado jamás a volver al azar, de Estefan Mallarmé, posiblemente, ¿no? No aseveremos completamente eso, pero sí. No completamente cierto, pero a partir de ese momento los poetas han empezado a estudiar el texto poético como una obra de arte dentro del papel, ¿no? Y cómo se extiende dentro del papel, y el uso de los puntos suspensivos también como manchas en el papel. Sobre todo con los futuristas, específicamente con todas las transformaciones que planteó Tommaso Marinetti, donde ellos querían que el poema se realizara visualmente de manera veloz. Entonces eliminaron los signos de puntuación. Entonces ellos le daban una mayor movilidad, donde el verso era colocado de manera espaciada, y ya con ese espacio tenía la respectiva pausa que venía a sustituir lo que podemos llamar la coma, el punto y coma o el punto y aparte. Entonces el uso en el verso libre de los signos de puntuación se convierte en al principio del siglo pasado, en una forma de atraso, ¿no? No está dentro de la vanguardia, no está dentro de la moda literaria. Los que estaban iniciándose en esa moda entonces intentaban imitar a las grandes vanguardias, no colocaban los puntos suspensivos, los puntos aparte, los 2 puntos, las comas, no los usaban los signos de poema. puntuación. Dejaron de usarlo porque era como una manera de rebeldía. De transgredir. Posteriormente, después de los años 50, entonces se empieza otra vez esta poesía moderna, la poesía de la mayor vanguardia, empieza otra vez a usar los puntos suspensivos. Sí, pero hoy vamos a hablar de que los puntos, ¿qué pasa cuando el poema no tiene puntos suspensivos? Esto es importante, porque los puntos suspensivos siempre van a existir, pero existe una tendencia muy fuerte. Por ejemplo, yo en mis poemas no uso los signos de puntuación. Tengo entonces que ingeniármelas, si cabe la expresión, para poderle dar esas pausas tan necesarias para generar la resonancia de que quiero lograr con el poema. Entonces los signos de puntuación no es que los voy a dejar de utilizar porque no los necesito. No, si usted necesita los signos de puntuación, utilícelos, sépalos utilizar. Pero cada poeta puntúa de manera muy distinta. Es decir, en cada poeta se funda siempre las reglas del uso de los signos de puntuación. Porque cada poeta es su propia lengua, ¿no? Su propio universo de expresión. Fíjense que cuando se estaba traduciendo una novela tan importante como Paradiso, del gran escritor cubano José Lezama Lima, uno de los grandes promotores, estaban haciendo la traducción al italiano.
y uno de los grandes promotores era nada más y nada menos que Julio Cortázar. Entonces a Julio Cortázar los editores italianos le dijeron, mira, esta novela es muy diabólica en cuanto a los signos de puntuación para hacer la traducción al italiano. Entonces Cortázar habló con Lezama Lima y la respuesta de Lezama Lima fue, bueno, Julio, ¿cómo hace? Así puntúa un asmático. Porque Lezama Lima sufría de asma. Entonces tenía esa respiración particular. Los signos de puntuación son como las señales de tránsito. Te permite tener pausas, ¿verdad? Respetar unos acuerdos previos. Pero en la poesía, esos acuerdos previos no se marcan por los signos de puntuación, sino por unas pausas visuales que se otorgan y por el movimiento en la estructuración del verso. Ok, bueno, esa es nuestra sesión de hoy del taller literario radiofónico. Ahora vamos con nuestra última sección. Propuestas del Maracaibeño. Estamos de vuelta en nuestro programa Gente de Palabra en nuestra última sección del día de hoy, El Maracaibeño. Luis, me han comentado que usted va a dictar un taller de poesía. Háblenos un poquito sobre eso. Bueno, este próximo jueves a las 3 de la tarde y durante 12 sesiones más vamos a estar en el Teatro Oral de Maracaibo dictando el taller Habla Radical, que es un taller de iniciación a la poesía para todas aquellas personas que quieran o tengan inclinaciones poéticas, que alguna vez en su vida hayan escrito un poema o que quieran dedicarse a la lectura de poesía. Entonces la intención es que vayan allá porque vamos a intentar reaprender un poco lo que ahora es lo poético. Se requiere, ¿cuáles son los requisitos? ¿Tener un libro? ¿Tener algunos poemas escritos? ¿O es para todo público? Es para todo público. Puede ir desde el que va comenzando a los 15 años hasta el que ha escrito 12 libros y no sabe qué hacer con esos 12 libros. ¿El criterio en cuanto a la edad? Es libre completamente. Libre. O sea, a partir de 12 años, 13 años, no hay problema. Desde los 15 años en adelante, preferiblemente por los temas que vamos a tratar y muchas de las cosas que vamos a leer. ¿Y qué días? Va a ser todos los jueves de 3 a 5 de la tarde en la sala baja del Teatro Oral de Maracaibo. ¿Tiene algún costo el taller? Tiene un costo de 200 bolívares diarios y es una colaboración para las cosas que vamos a estar repartiendo allí. Que si ¿Cuántas horas por sección? 2 horas por sesión, de 3 a 5 de la tarde. Completamente gratuito y para todas las personas que lo deseen. Muy bien, entonces el taller literario se llama Habla Radical. Habla Radical, bueno, están invitados todos nuestros gente palabristas para que participen del taller que va a dictar el poeta Luis Peroso Cervantes, que aunque es muy joven, Luis Peroso tiene una ya dilatada experiencia en materia de talleres literarios y esto garantiza que va a realizar un taller verdaderamente exitoso. Bueno, entonces para finalizar vamos a intentar recordarles que el autor que estuvimos conversando estas 2 semanas se llama Rubén Darío, sí, el padre del modernismo. El ganador fue el profesor Luis Meléndez. También tenemos otra vez que repiten a Alejandro Orozco, que gana el libro, y tenemos un mensaje del poeta Víctor Bielma también, que se ha ganado uno de los libros que trajimos aquí a la cabina de Gente de Palabra. Bueno, y además agradecer, Luis Peroso, nuestros seguidores. Nos escuchan desde Yaracuy, nos escuchan desde Argentina, nos escuchan de diferentes partes a través de la página web de Luz Radio. Muy bien, a través de nuestras redes sociales. Y nuestras redes sociales, que son Gente de Palabra en el Facebook y Gente de Palabras en el Twitter. Queremos entonces despedirnos, recordarles que trabajamos en la dirección de la emisora. Estuvo el profesor Jesús Urbina, en la coordinación de producción general estuvo la licenciada Moraima Gutiérrez, en los controles Franklin Palmar. Y bueno, les habla el poeta Carlos Ildemar Pérez y el poeta Luis Peroso Cervantes. Entonces le decimos lo que le decimos todas las semanas: sea feliz, lea poesía. Hasta pronto. El freno morder, ni la montura llevar. Escuchas Luz Radio 102.9, 2.9, 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 2.9 2.9, 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 2.9.